Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este recap del segundo episodio de Lovecraft Country, la serie de HBO que comenzó la semana antepasada ya y hoy sale el tercer episodio, pero la verdad hasta hoy puedo sentarme a grabar esto porque quiero anunciarles, no sé si alcancen a ver esto antes de las 4 de la tarde hora Colombia, pero si lo están viendo antes e incluso si lo están viendo después, a las 4 de la tarde tengo un directo por el Instagram del blog de Jaco oficial en donde voy a estar haciendo un repaso de la historia de Catwoman tanto en los cómics, en las películas, en las series de televisión y en diferentes medios para ver cómo ha avanzado el personaje a lo largo de la historia celebrando sus 80 años que se cumplieron en junio de este año al igual que los 80 años de el Joker. Entonces estén súper pendientes, vayan y veanlo en vivo si tienen el tiempo y si no igual queda ahí en el Instagram TV del blog de Jaco oficial que están viendo aquí el handle en este momento en pantalla. Pero bueno, este segundo episodio de Lovecraft Country trata varias temáticas, trata varias cosas, entonces vamos a tratar de ser un poco concisos. ¿Qué me gusta de este segundo episodio? Me gusta mucho la actuación de Jonathan Majors como Atticus. Creo que lo está logrando muy bien esos momentos iniciales en el episodio, como esta confusión, las sospechas que tiene él, el hecho de que sus compañeros no recuerden nada de lo que les acaba de suceder la noche anterior y todas esas cosas. Me gustó mucho cómo lo manejó, me gusta mucho como la parte emocional detrás del personaje y creo que Jonathan Majors lo hace muy bien. Creo que hasta el momento es mi no necesariamente mi personaje, pero sí mi interpretación favorita de lo que va de la serie. Por otro lado, me gusta mucho el ritmo en general del episodio. Creo que no sé, me lo imaginaba bastante diferente y eso habla como del ritmo en términos generales de la serie, ¿no? Porque digamos que, bueno, en el primer episodio suceden todas estas cosas, ellos terminan llegando a la mansión y uno se imaginaría que ahí sería el lugar en donde se desarrollaría el resto de la temporada y siendo una historia un poco más tradicional, creería yo que ese habría sido el caso. Habría sido el caso de que habríamos visto que ellos empiezan a descubrir un montón de cosas dentro de la mansión y todos estos misterios y todos estos asuntos y digamos que van conociendo a sus anfitriones y toda esta vaina, ya ahí se habría podido desarrollar el resto de la temporada, pero no. Terminamos este episodio con la casa totalmente destruida, nos presentan a un villano que puede ser perfectamente el villano principal de todo esto, que es Samuel Braithwaite, y uno diría como ese es el villano al que se van a enfrentar durante toda la temporada, y no, lo matan de una al final del segundo episodio, entonces digamos que siento que las cosas van sucediendo rápido, pero eso me deja a mí la inquietud de si esto que pudo haber durado más tiempo sucedió tan rápido, entonces ¿qué demonios es lo que va a suceder en el resto de la temporada? Y eso me gusta muchísimo porque me llena muchísimo de expectativas. Por otro lado, creo que el tema en general del episodio es sobre la importancia de la memoria, creería yo. Digamos que tenemos diferentes asuntos, desde el hecho de que George y Letty no se acuerden de nada y cómo eso modifica de alguna manera o influencia la manera en la que ellos ven la situación en la que están, porque comenzamos el episodio con ellos súper felices. George con los libros en su habitación, Letty con su armario lleno de ropa perfecto para ella y probándose todas estas cosas, cambiándose de ropa como muy felices porque no saben qué fue lo que les pasó, ¿no? Y al mismo tiempo como no tener esa memoria de lo que sucedió también hace que ellos no se den cuenta de cuán sospechoso es todo lo que está sucediendo. Entonces, desde la memoria, desde el lado más físico, podríamos decirlo, o más literal, hasta la memoria en el lado más antropológico y en el lado más general de cómo no conocer nuestras propias historias o las historias de nuestras familias pueden afectar de cierta manera las vidas de que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, todo esta revelación de la historia por parte de la familia materna de Atticus, ¿no? Todo esto de Hannah, que era una esclava que trabajaba para Titus Braithwaite, como el no saber todas estas cosas y cómo no saberlo afecta realmente la vida de Atticus y afecta como todo esto y este misterio del derecho de nacimiento y bueno como diferentes cosas que suceden aquí y que son bien importantes y que realmente pudieron haberse evitado si desde el comienzo la información hubiera estado clara, como la memoria no solamente es importante para
ocultar las cosas no tan positivas que pudieron pasar en el pasado, sino también como para revelar esas cosas que pudieron suceder en un pasado y que no se repita nuestra historia de cierta manera. Entonces, la memoria y mantener la memoria como algo muy 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 importante, y creo que se transmite para todo. De hecho, aquí en Colombia, para los que no saben, estamos en un proceso precisamente de eso, en donde mantener la memoria es bastante importante, porque acabamos de salir, o bueno, estamos saliendo, digamos que el contexto es bien complejo y aquí podríamos quedarnos un montón de tiempo hablando al respecto, pero salimos de un conflicto armado, de una guerra directa que duró más de 50 años, en donde se crean comisiones de memoria, comisiones de la verdad, bueno, diferentes cosas para que las personas que estuvieron involucradas en atrocidades en este tipo de guerras confiesen lo que sucedió, y para que todas esas atrocidades y todas esas cosas malas no queden en el olvido, sino que queden realmente en una memoria colectiva, y no solamente colectiva, sino en la memoria de las personas que fueron afectadas directamente por este tipo de cosas. Y aquí estamos hablando de una serie en donde se habla de la comunidad negra, ¿no? Y también ese es otro tema que hablan, y digamos que creo que lo abordan muy directamente al final del episodio, cuando estamos escuchando esto de White is on the Moon, como blanquitos en la luna, y es hablar de el avance de la sociedad que se dio a cuesta de las personas negras, y que claro, en Estados Unidos estamos concentrados, pero digamos que en muchos lugares del mundo se dio el avance de la sociedad a cuesta precisamente de esas personas que eran consideradas sin alma, que eran consideradas esclavas, que eran consideradas objetos y propiedad de otras personas, y cómo ellos son los que realmente construyen las bases de lo que nosotros conocemos desde la mano de obra, y también desde otras cosas que se han venido mostrando de historias escondidas de personas que hicieron aportes importantes a cosas en la historia, pero que por su color de piel fueron borrados de alguna manera, o fueron pasados por encima, o el crédito se le dio a otras personas. Y digamos que obviamente esto no aplica solamente para las personas negras, sino también para los indígenas, y bueno, como para un montón de cosas. E incluso aquí entramos también en temas de discriminación de género, con la inclusión del personaje de Christina Braithwaite como ya algo un poco más directo. Digamos que no lo habían tratado tan directamente, digamos que sí había diferentes cosas con respecto, por ejemplo, a Letty, ¿no? En el primer episodio, en donde vemos cómo las mujeres blancas de este pueblo la miran porque ella se viste diferente y se ve diferente, y digamos que es muchísimo más atrevida de lo que ellas son. Y digamos también el policía que al final del episodio la manda es a ella porque ella representa un menor peligro que los hombres negros. Entonces digamos que ya habíamos visto algo de eso, pero en este episodio ya son como muchísimo más directos y bueno, ahorita vamos a hablar de Cristina, pero me parece interesante ver todos estos, no sé, estas miradas desde diferentes puntos de vista a lo que es la discriminación por diferentes razones. Y antes de empezar a hablar entonces como de personajes principales, no puedo dejar de mencionar la canción que suena al final del episodio, que es River de Leon Bridges, un gran cantante. De hecho, miren, ese River es la última canción de su primer álbum, que es Coming Home. Luego de eso él sacó hace unos años Good Thing, que también es un gran álbum. De hecho, de Good Thing encuentran review aquí en el canal, pero pues para que vean, a mí Leon Bridges de verdad me gusta mucho. Tengo los dos en vinilo, de verdad súper recomendado. Y sobre todo River. River es una gran canción de Leon Bridges. Entonces me gustó muchísimo cuando la pusieron al final de este episodio, y además que entra a jugar con toda la emocionalidad de la muerte del tío George. Entonces, listo, vamos a comenzar hablando como de lo importante y lo general de todo esto, tratando como de reconstruir un poco la historia de la familia Braithwaite y de la Orden del Antiguo Amanecer, que son los villanos principales aquí. Y yo creería que también van a ser bien importantes en lo que queda de la serie, a pesar de que aparentemente han sido destruidos. Pero entonces, Titus Braithwaite fue el creador de la logia, y la logia era básicamente una fachada para esconder la Orden del Amanecer antiguo. Titus era un esclavista, él traía esclavos vía marítima, pero nos dicen que él
fue muy reconocido por ser amable con quienes trabajaban para él y nos vamos a dar cuenta de que ese ser amable con quienes trabajaban para él se traduce en que él se estaba acostando con una de sus esclavas, sino con varias, pero tenemos hasta el momento a Hannah, que es la que nos revelan que es la antepasado de Atticus directamente. Entonces digamos que ahí vamos viendo. En algún momento, no se sabe cuándo, encuentran el libro de los nombres, que es un libro en donde está escondido el secreto para la inmortalidad, el secreto para la transformación y diferentes cosas, y el objetivo como tal de la orden es utilizar este libro y cualquier herramienta necesaria para poder abrir las puertas al paraíso. Entonces vamos a la historia bíblica en donde tenemos la creación del mundo. Dios creó al hombre, Dios creó todo y después de eso creó a la mujer, y tenemos que Eva, bajo la influencia pecadora de la serpiente, se comió la manzana del conocimiento e hizo que los expulsaran a ella y a Adán del paraíso, volviéndolos mortales y bueno, comenzando todo lo que sabemos después en la historia bíblica. El objetivo al abrir este paraíso es volver a ese punto antes del pecado, en donde todo estaba en orden, en donde todo era perfecto y finalmente la idea es llegar a la inmortalidad. Yo creo que el mismísimo Titus Braithwaite, como en sus ínfulas de poder, creía que él podía ser de alguna manera como un descendiente directo de Adán y que por eso era su misión, y además no solamente su misión, sino que era su derecho poder acceder a el paraíso, y entonces por eso creó la orden y creó todas estas cosas. Utilizó el libro de los nombres para, por medio de hechizos, hacer su cuerpo más fuerte, y en 1833 trató de abrir este portal al paraíso y fracasó totalmente. La logia se incendió, él murió, muchísimas otras personas murieron y aparentemente la única que quedó viva fue Hannah, que era su esclava y que estaba esperando a su hijo, que escapó en medio del incendio. Pasa más de un siglo y tenemos a Atticus Freeman, descendiente de Hannah y de Titus Braithwaite, sin saber quiénes eran sus antepasados de ninguna manera, y que es el personaje principal de nuestra historia. En la actualidad nos encontramos con Samuel Braithwaite y con su hija y con William, tres personajes sumamente misteriosos, pero Samuel Braithwaite es un primo lejano, no es un descendiente directo de Titus Braithwaite, pero aún así continúa con la misión de la familia de alguna manera y es el nuevo patriarca de la familia Braithwaite y el que toma todas las decisiones y el líder actualmente de la Orden del Antiguo Amanecer. Quiere repetir el ritual utilizando el cuerpo de Atticus, que tiene la sangre de alguna manera y el poder que Titus se infundió a sí mismo con el libro de los nombres para poder abrir este portal y acceder al paraíso. Nos damos cuenta además de que todos los miembros de la Orden del Amanecer Antiguo son hombres blancos y poderosos. Entonces ese es el contexto de nuestros villanos. Vamos a entrar a hablar como de qué sucedió en este episodio con cada uno de los personajes. Comencemos entonces con Atticus, que en este episodio tuvo como varias revelaciones importantes y digamos que tuvo varias cosas aquí interesantes en este episodio. Entonces comenzamos con él sospechando de todo lo que está sucediendo, siendo el único que recuerda lo que le sucedió la noche anterior con las criaturas, con el sheriff, bueno, como todas estas cosas, y no sabiendo exactamente por qué los otros no lo recuerdan. Después nos vamos a enterar de que él recuerda todo porque él no cae bajo el hechizo que está puesto alrededor de Ardam. Y es que los miembros de la orden recuerdan todo, pero las personas que no son parte de la orden y se encuentran con los perros y sobreviven van a olvidarlo todo. Entonces, al ser George y Letty no miembros de la orden, ni ser un hijo de un hijo o tener el estatus especial que tiene Atticus, no recuerdan nada y los vemos en varios momentos del episodio olvidando nuevamente. Además de eso, a lo largo del episodio se le va revelando a Atticus quiénes eran sus familiares, quiénes eran sus antepasados, quién fue Hannah, qué fue todo lo que sucedió, su lugar dentro de la orden, y lo vemos como lidiando con todos estos asuntos y también con las memorias de su madre, ¿no? Y cómo su mamá le contó cosas a su tío, pero nunca a su padre ni a él mismo, y cómo, por qué demonios su tío tiene más información
de su madre que ellos, que son su familia directa. Entonces digamos que creo que desde ahí nos van también confirmando algo de lo que yo había hablado en el episodio pasado, y es que yo creía que George es el padre real de Atticus y que no es Montrose, pero bueno, ya vamos a hablar de eso un poco más cuando lleguemos a la sección de el tío George. Pero entonces Atticus tiene estos momentos en donde está a punto de darse cuenta de que hay algo más detrás de ahí, pero las situaciones en términos generales siempre lo distraen o los distraen en términos generales, entonces él como que no termina dando ese pasito extra que necesita para darse cuenta de la situación real. Es bastante interesante también ver cómo van descubriendo ellos el pueblo, porque inicialmente digamos que nos hacen creer que este es un espacio en el que ellos van a estar seguros y este es un espacio en el que tal vez no van a encontrarse con el mismo nivel de racismo o con cualquier nivel de racismo como se encuentran afuera en el resto del mundo, porque teníamos a William recibiéndolo de una muy buena manera, diciéndole como bienvenido a casa, los han atendido, les tienen la ropa, les tienen los libros, bueno, como todas estas cosas, pero nos damos cuenta de que en realidad la orden es el mismo racismo y es un racismo aún más fuerte porque es un racismo que viene desde personas que son muy poderosas, y eso se traduce también a la gente que está en el pueblo. Tenemos a esta sheriff extraña con los perros que les dice cosas como muy directamente, le pregunta que si hay esos pardos y no hay esos pardos, solo esos negros. Son fastidiosos, son inteligentes pero no tan inteligentes, meten las narices donde no deben, no saben cuánto rendirse, o sea, como estos insultos muy directamente hacia ellos, escondidos detrás de esto de los osos negros, pero pues que todo el mundo sabe que nada se está escondiendo y que esos eufemismos en realidad no funcionan para nada. Pero entonces Atticus sigue con esta actitud y sigue con estas cosas, estas sospechas de que las cosas no van a mejorar, y efectivamente las cosas no mejoran. Tenemos también otra parte bien interesante que creo que va a ser muy importante de aquí en adelante y de la cual ya nos habían dado pistas en el primer episodio, y es este incidente de la alucinación que tiene él peleando contra esta soldado coreana que es interpretada por Jamie Chung, que no sé si se dieron cuenta pero es la misma actriz, y yo creería que por lo tanto es exactamente la misma persona con la que él sueña al comienzo del primer episodio, y es esta mujer roja que baja desde el ovni para abrazarlo y de alguna manera protegerlo. Entonces aquí nos van dando pistas de eso. Además, él en el primer episodio hace una llamada a Corea del Sur precisamente, entonces como para refrescarles un poco, Atticus es un veterano de la guerra de Corea que sucedió entre 1950 y 1953, en donde las dos partes de Corea del Norte y Corea del Sur se enfrentaron durante todo ese tiempo y terminaron con la separación de las Coreas que nosotros conocemos actualmente. Pero entonces algo sucedió en Corea, algo sucedió con esta mujer, no sé si fue que él se involucró emocionalmente con esta mujer y después en medio de todas estas cosas de la guerra fue obligado a matarla, o si ella todavía está viva pero él igual tuvo que matar a muchas otras personas y en medio de eso se siente culpable realmente por lo que sucedió y por las personas que mató. Pero digamos que me parece bastante interesante, y además porque sé que la actriz va a aparecer más adelante en la serie, porque me pareció verla dentro de algunos de los avances iniciales. Entonces, ¿qué va a suceder con esta historia? Me parece intrigante, y además porque tenemos toda la parte de Letty y digamos que cómo puede entrar a jugar eso dentro de la relación entre Letty y Atticus, que también me parece interesante. Entonces ya vamos a hablar de eso un poco. Por otro lado está la relación de él con su padre, que vemos que Montrose es una persona muy diferente a George. Tenemos estas dos figuras paternas en donde George siempre fue el tío cool, el tío que le enseñó los libros que más le gustan a él, con quien se sentía más cómodo, quien tenía una vida muy diferente, una vida buena, casado con una esposa con la cual era feliz, con una hija con la cual eran felices, mientras que Atticus estaba en su vida con su padre, que desde pequeño se nota que lo maltrataba mucho, que era muy violento, que había diferentes cosas, pero que yo creo que aquí, por medio de la revelación que nos hacen de la relación entre George y la mamá de Atticus, también tiene mucho sentido que existan este tipo de roces, así sea de manera inconsciente, entre este padre y este hijo del cual duda de alguna manera o sabe de alguna manera que no es su hijo, pero que
lo está criando y bueno, como diferentes cosas que también se mezclan con sus situaciones personales y con sus historias personales de las cuales ya vamos a hablar, pero vemos que es una relación que es totalmente desagradable. Llegan a salvarlo, lo encuentran y el tipo lo primero que hace es reclamarles y reclamarle a Atticus directamente y como decirle que es un estúpido por haber creído en esa carta después de que no se habían comunicado hace más de 5 años. Entonces, pues es una relación bastante conflictiva. Después de eso tenemos el escape de ellos en donde los atrapan y le disparan a Letty y le disparan a George para utilizarlos como fichas de intercambio, por decirlo así, en donde le dicen a Atticus que si él se somete al ritual para abrir las puertas del paraíso, van a curarlos a ellos dos. Entonces, Atticus tiene que verse sometido a esto. Tenemos a Cristina que le entrega este anillo de la logia y en medio de todo este ritual, Atticus ve a Hannah directamente y Hannah lo guía a la salida, lo guía a la seguridad de alguna manera, como hay un entendimiento ahí en donde Hannah pareciera saber quién es Atticus o pareciera saber qué significa Atticus o qué significa lo que está viendo. Entonces puede ser una visión de Atticus simplemente por todas estas cosas, pero yo creería que sí hay una conexión como tal entre diferentes líneas temporales o momentos temporales, está mejor expresado, en donde la pregunta se abre entonces es si Hannah tuvo algo que ver con el incendio original y si tuvo algo que ver con el hecho de que no tuvieran éxito cuando Titus intentó abrir por primera vez el portal al paraíso. Y otra cosa muy interesante es que vemos que mientras ella está huyendo tiene un libro debajo del hombro. Yo creería que ella tiene la copia original del libro de nombres y la escondió en algún lugar de alguna manera, o nos van a mostrar que en medio de la historia, en medio de estos dos espacios temporales, la gente de la orden siguió buscando a Hannah y siguió buscando el libro y siguió haciendo diferentes cosas, que lo cual yo creería que es algo por el estilo. Pero entonces yo creo que ella se llevó el libro de los nombres original y eso hace parte como de este legado de Atticus y va a ser un elemento que ellos van a tener que encontrar de alguna manera porque no sé qué otro libro podría ser tan importante como para que ella se lo lleve. Y además vemos en algún otro momento el libro en donde están como todas las reglas de la Orden del Amanecer Antiguo y es un libro chiquitico, es un libro que no se compara con el que ella llevaba, que es un libro grueso, grande, negro. Entonces no sé, a menos que nos vayan a hablar también de que no solamente encontraron el libro de los nombres, sino el libro de los nombres muertos, que es el Necronomicon, que es el otro que mencionan aquí, que el Necronomicon hace parte como muy importante de la mitología de Lovecraft, que es una historia muy interesante porque es de esas historias en donde el autor hace un trabajo tan bueno que en su momento hizo creer a otras personas que él había encontrado un libro maldito, que no era su creación, sino que él lo había encontrado de alguna manera. Entonces están como todos estos mitos alrededor del Necronomicon, de si lo creó Lovecraft, de si lo encontró, de si simplemente lo metió dentro de sus historias, de qué fue lo que sucedió con todo esto. Entonces es bien interesante. Y digamos que estamos en Lovecraft Country, estamos en una... tenemos muchas influencias de Lovecraft, pero también de otras historias. Entonces sería interesante que también introdujeran un libro como el Necronomicon dentro de todo esto. Con la ayuda de Hannah, el ritual se detiene, Atticus mata a todos, la casa se destruye y él sale solamente para encontrarse con la muerte de su tío padre George. Entonces este creo que va a ser un evento que lo va a marcar mucho a él porque George era realmente su figura paterna. Todos los problemas que él tuvo con y que tiene con Monrose creo que hacen que la relación, como ya lo discutimos, sea muy distante y para él su padre realmente era George y murió acá y yo creo que él va a tener un sentido de culpabilidad de aquí al resto de la serie bastante fuerte. Ahorita en el tercer episodio vamos a ver el reencuentro con la familia, cómo les va a contar a ellos, que a Hipólita, y cómo le va a contar a su prima que George está muerto. Y además tenemos esta parte en la que él está hablando con Cristina, está viendo a Letty herida, está viendo a George herido y le reclama a Cristina porque le dice que no debieron haberlos traído a ellos al conflicto. Y lo que Cristina le responde es como
es cierto, nosotros no queríamos, el que los trajo fuiste tú. Entonces yo creo que Atticus va a sentir eso, va a sentir que por él no haber hecho este viaje solo, por él haber aceptado la ayuda de su tío, o por él haber arrastrado a su tío y a Letty en medio de todo esto, él es un culpable de alguna manera, sino el culpable directo de la muerte de su tío, que era su figura paterna y su figura más importante en todo el mundo, básicamente. Entonces eso va a ser bien interesante. No sé si vayamos a ver a George volver de alguna manera en algún plano espiritual, fantasmagórico o algo por el estilo, porque aquí vemos fantasmas directamente y entonces pasamos al tío George que en su momento ve al fantasma de la mamá de Atticus. Pero entonces tenemos a George inicialmente disfrutando como de todas las cosas que están sucediendo sin preocupaciones, no entiende muy bien cuál es la paranoia de Atticus. Hay un momento en el que Atticus le dice como entonces cada uno va a investigar cosas diferentes y eso me pareció muy divertido y es como no nos vamos a separar y es como dos reglas claras de las películas de terror y es los personajes negros mueren primero y cuando se separan es que empiezan a pasar cosas malas. Entonces es como me parece un guiño por parte de los escritores y es como tenemos todos personajes negros y no se van a separar, lo cual quiere decir que no vamos a dejar que ninguno se muera solo. Igual termina muriéndose alguno, pero digamos que eso me pareció bien divertido. Empezamos a ver diferentes cosas de esta relación extraña que había entre George y Dora, la madre de Atticus, cuando él les cuenta que ella le dijo que su antepasada era una esclava y que era Hannah y todas estas cosas, pero no se lo había dicho a nadie más. Después de eso, cuando ella aparece, vemos que tiene una historia desde hace mucho tiempo, que se conocían desde hace muchísimo, tomaban gaseosa en el porche de la casa de ellos mientras hablaban de diferentes cosas y la conversación que tienen ellos pareciera una conversación muy de niños, muy de personas muy jóvenes, ¿no? Como, ¿qué pasaría si existieran los superpoderes? ¿Qué pasaría si solamente pudieras comer una cosa por el resto de tu vida? O sea, como ese tipo de preguntas infantiles de alguna manera que se hacen en ese tipo de entornos, pero entonces vemos que se conocían desde muchísimo tiempo atrás y que compartieron toda esta historia y que en algún momento, quién sabe si fue porque Montrose era el hermano mayor y se le declaró primero a ella, como que las cosas cambiaron de alguna manera y Montrose terminó con Dora, pero existía esta relación entre ella y George y pareciera que continuó incluso después de que la relación entre Montrose y Dora se oficializó de alguna manera, porque cuando hablan en el último momento de la paternidad de Atticus, Montrose le está diciendo que no le diga cómo criar a su hijo y George le dice pero es que puede que no sea tu hijo, o sea como que no están muy seguros realmente. Yo creería que sí, o por lo menos en todos los términos prácticos, emocionales y como en los aspectos más importantes, George, sin importar si genéticamente era el padre o no de Atticus, sí fue el padre de Atticus de alguna manera y sí fue el que quiso también tener a Atticus y el que siempre estuvo ahí en las limitaciones posibles para él, pero que no tienen claro realmente si él es o no el padre biológico, porque tenemos en esta visión que él tiene con Dora que ella le dice que podría volar con sus hijos, o sea, como confirmándonos que Atticus realmente es hijo de él, porque hasta donde sabemos está la niña, pero él no tuvo más hijos, entonces ¿por qué con tus hijos en plural, no? Pero yo creería que esto no es una confirmación como determinante completamente, pero creo que también puede entrar a jugar dentro de esta manipulación de las visiones a cada una de las personas que les estaba teniendo. Entonces de pronto, muy en su corazón, George lo que quería escuchar en ese momento era que Atticus sí es su hijo, que Atticus sí era su descendiente directo o algo por el estilo. Entonces, no sé, como que no queda claro, pero a mí me queda bastante claro. Y en medio de todo esto tenemos The House on the Borderland, que es el libro que él encuentra, que le abre el pasadizo a esta biblioteca increíble en donde él encuentra el libro sobre la Orden del Antiguo Amanecer. Pero este libro funciona realmente como una representación de la misma historia de el tío George en esta historia, en estos dos episodios
de la serie, porque digamos que desde el comienzo yo tuve mis sospechas de que George podía ser el primero que podía morir, porque siempre nos lo mostraban como en este entorno familiar, digamos que ya lo hemos hablado varias veces, y es como un recurso que se utiliza mucho, y es cuando una persona tiene una familia, tiene algo directamente que perder, y digamos que está haciendo diferentes cosas como para reconciliarse de alguna manera con su familia o para hacer planes a futuro con su familia, es el personaje que generalmente lo matan porque potencialmente tiene el impacto emocional más fuerte, ¿no? Uno dice como, no, pero es que él quería hacer tal cosa y él quería salvar a no sé qué y él quería continuar con su familia, en este caso. Él quería que el próximo viaje para hacer los reviews en la guía fuera con su esposa. Comenzamos el primer episodio con él hablando con ella le dice que ella no puede seguir escribiendo las cosas o que escribiría mejores reviews para la guía si pudiera ver las cosas directamente y él le dice que no, que las cosas son muy peligrosas, que hacer estos viajes realmente es muy peligroso y que él no quiere exponerla a ella a esto, pero después del incidente que tienen con Atticus y Letty en este pueblo, él la está llamando desde la casa del hermanastro de Letty y le dice como ¿qué opinas si en el próximo viaje nos vamos los dos? ¿No? Es como este plan a futuro. Entonces desde ahí yo empecé a decir como ok, ok, puede que el tío George vaya a morir de alguna manera. Efectivamente, aquí muere, pero entonces la historia de The House on the Borderland es la historia de un hombre y su hermana que llegan a vivir a una casa en medio de la nada. Y este hombre en esta casa es transportado a otro plano dimensional, podríamos decirlo, en donde tiene que enfrentarse a criaturas extrañas y malignas que lo atacan, se encuentra con su amor perdido de hace muchísimo tiempo y termina muriendo cuando la casa se le cae encima. Entonces es la historia de George, es la historia de un hombre que llega a una casa en medio de la nada, tiene que luchar contra criaturas extrañas. Aquí tenemos a los perros Shogot, estos con todos estos ojos y todas estas vainas. Es transportado de alguna manera a otro plano en donde se encuentra con su amor perdido de hace mucho tiempo, que es Dora, que yo creo que fue un amor antes de Hipólita, antes de su familia actual, antes de muchas cosas, y finalmente muere cuando la casa se cae encima de ellos. No se muere directamente porque la casa se le cayó encima, pero su muerte coincide con la caída de la casa. Entonces digamos que esos paralelos que se dan entre esas dos historias me parecieron realmente geniales. Y otro asunto muy, muy, muy importante. Al igual que Hannah, Hannah escapa de la casa con un libro bajo el brazo. George también escapa de la casa con un libro en la mano. Cuando Letty logra abrir la puerta, cuando Montrose se lo lleva en el hombro y toda esta cosa, vemos que él se levanta de la cama y tiene un libro en la mano. ¿Qué libro es este? Yo creería que es el Evangelio de la Orden del Antiguo Amanecer, que les va a servir a ellos como para darse cuenta de un montón de cosas de ahí en adelante y que les va a servir como para seguir ciertas pistas para lo que sea, para lo que se tengan que enfrentar de ahí en adelante. Continuando con la familia Freeman, tenemos a Montrose, del cual no hay mucho de lo que hablar. Ya hablamos de su relación con Atticus. Vemos aquí que también la relación, no solamente con Atticus, sino con Dora, con George, con todo el mundo, es muy conflictiva para este personaje en términos generales. Nos dan una mirada a su pasado, en donde era un niño completamente diferente. George dice que era un niño lleno de amor y que quería dar mucho amor, pero que cambió después de que su padre lo golpeó muy fuertemente. Entonces vemos como de nuevo el tema de la memoria y de cómo muchas veces enfrentar esas memorias es lo que puede generar cambios o al mismo tiempo puede generar que se perpetúen ciertas cosas sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces Montrose y George eran maltratados constantemente por su padre, según lo que nos dan a entender aquí, pero vemos como dos avances totalmente diferentes, ¿no? Entonces tenemos a Montrose que de alguna manera termina convirtiéndose en eso que odiaba, termina convirtiéndose en su padre, siendo violento, atacando a su hijo, teniendo problemas con su esposa, teniendo todos estos problemas. Y tenemos a George que por el contrario se convierte en este personaje que yo creo que no sería capaz realmente de golpear
a sus hijos de ninguna manera, tal vez por esa experiencia misma, ¿no? Entonces es como volverse eso que uno siempre ha vivido o ser un reflejo de lo que uno siempre ha vivido o tomar eso, tomar lo que no me gusta y cambiarlo a partir de esta reconstrucción de memoria. Entonces eso es bastante interesante. Y tenemos todo este asunto de la potencial traición de su esposa con su hermano o de la relación que pudo existir entre su esposa y su hermano que puede llevar a que su hijo no sea realmente su hijo, o no sea su hijo por lo menos en términos genéticos y cómo esto pudo haber afectado también esta relación, ¿no? Como puede que en algún momento él hubiera vuelto a ser de alguna manera como una persona buena o una persona no tan violenta o una persona que pudiera dar ciertas muestras de amor hasta que se da cuenta de que su esposa lo está engañando con su hermano. Entonces de ahí en adelante la situación se vuelve totalmente caótica y se retrocede totalmente. Entonces él empieza a tener problemas con su esposa. Además de eso coincide con que su esposa está embarazada. Entonces tiene un hijo que él quiere creer que es suyo, pero siempre está la duda detrás de si será el hijo de mi hermano, y por lo tanto yo creo que eso también afecta directamente la relación con Atticus y qué tan duro es él con Atticus, y a medida que va viendo cómo su hijo crece y su hijo no se parece a él, sino que se parece a su hermano. No hablo de físicamente, sino hablo de los gustos, de que no le gusta la misma literatura, sino que le gustan los libros que lee su hermano, que probablemente prefiere pasar su tiempo con su hermano, con todas estas cosas. Creo que eso va afectando constantemente y va empeorando de alguna manera la relación de Montrose con Atticus, y por eso se generan todos los conflictos que nosotros vemos acá. Letty tenemos que tiene menos protagonismo en este episodio, pero aún así tiene cosas muy interesantes. Vamos a ir directamente a la alucinación que ella tiene. Otro punto muy interesante para mí en este episodio fue que teníamos estas sorpresas del ritmo y como todas estas cosas que sucedían que yo pensé que podían suceder más adelante en la serie, pero además en los momentos en los que uno empieza a dudar sobre ciertas cosas de la serie misma se las arregla a uno, porque están todos encerrados y de pronto Atticus entra a la habitación de Letty y es como, pero ¿por qué no me explican cómo Atticus se escapó? Como todas estas cosas. Momentos después nos vamos a dar cuenta de que él está en su propia habitación, lo cual nos dice como, ok, Letty lo que está haciendo es alucinando con Atticus y se nos revela un poco de la historia de ella. Yo en el episodio pasado había hablado de cómo yo creía que los hermanos de Letty no eran medios hermanos nada más, no eran del mismo padre, tenían a la misma mamá pero no al mismo padre, y creo que aquí se nos confirma totalmente. Ella habla de cómo en su infancia su mamá la dejaba sola muchísimo tiempo, lo cual abre la pregunta, pero entonces si tiene hermanos, ¿por qué estaba sola? Y la respuesta es porque los hermanos estaban con su papá, que no era el mismo papá de Letty, por lo tanto él no se hacía cargo de ella y ella quedó a cargo de la mamá. Y como la mamá todas las noches traía a alguien diferente, tenía problemas con alcohol, tenía diferentes asuntos y ella se veía muy solitaria y utilizaba la oración y la iglesia como una especie de plegaria para pedirle a Dios que su madre se recuperara y que su madre volviera y que todo pudiera ser normal de alguna manera. Pero entonces, ¿cómo estas experiencias, y aquí especialmente cómo esa relación con la religión hace que se creen ciertas estructuras mentales, así sea de manera inconsciente? Y tenemos que todo este incidente que sucede entre ella y la alucinación de Atticus se da alrededor de el sexo y la intimidad. Entonces tenemos este vitral en la habitación en donde se ve a Adán y Eva, y en lugar de pene Adán tiene una serpiente, ¿no? La serpiente de nuevo como la manifestación de el pecado, aquí en un aspecto físico, y es pecado a través del sexo. Entonces para las personas, y aquí por ejemplo también lo hablo yo también desde experiencia propia, y es que cuando yo era niño todos los domingos íbamos a la iglesia, digamos que en el colegio también tuve cierta preparación religiosa para lo que tuvo que ver con la primera comunión y bueno, como diferentes cosas y todas estas historias que se ven en la iglesia, todas estas historias que se nos presentan dentro de la religión hicieron un efecto muy fuerte en mí en lo que tiene que ver con la culpa específicamente, y cómo la culpa es algo tan importante dentro de la religión y es un elemento que se utiliza tanto para hacer que las personas
cumplan ciertas cosas o vayan por ciertos caminos y es la culpa del pecado, la culpa de ciertas cosas y eso a mí durante muchísimo tiempo me marcó mucho y creo que por eso me veo identificado de alguna manera con Letty en ese sentido y es que ella es una mujer que parece ser una mujer mucho más liberada que muchas de su época, podríamos decirlo de alguna manera, pero que pareciera que aún sigue percibiendo el sexo como pecado. Y sigue percibiendo el sexo como pecado por su antecedente religioso, por todo lo que vivió cuando era niña, pero además porque su mamá se acostaba con diferentes personas y tiene medios hermanos y tiene diferentes cosas y ve a su mamá como esa figura de algo que ella no quiere ser y de algo que de alguna manera lo percibe como algo malo. Entonces vemos cómo todo esto genera miedo al abandono y miedo a la intimidad realmente y es lo que estamos viendo aquí con Atticus. El sexo como pecado pero al mismo tiempo la intimidad y digamos que hago un énfasis en la intimidad como una revelación del ser de una a otra persona, no del sexo específicamente, porque para muchas personas el sexo es cualquier cosa menos íntimo. La intimidad hablo realmente como de algo muy personal y es aquí esta revelación que le hace ella a Atticus, de revelarse a sí misma, revelar sus miedos, hablar de su infancia. Su visión de Atticus es la visión de alguien perfecto que la entiende, que le dice que nunca la va a abandonar, que la reconforta de alguna manera y que puede hacer que sus miedos desaparezcan hasta que empiezan a tener sexo o van a empezar a tener sexo y vuelve el pecado, vuelven todas estas cosas, aparece la serpiente de nuevo. Y otro asunto que me parece muy interesante aquí es que ella vuelve a salvarlos a ellos. Tenemos que nos están estableciendo un personaje femenino fuerte en el sentido en el que no es la damisela en apuros. Puede serlo y puede llegar a necesitar la ayuda de los otros, pero en ese sentido también ella ayuda a los otros de igual manera. En el primer episodio ella es la que hace que ellos salgan de este restaurante en el que están, la que maneja, la que hace todo esto y los salva de alguna manera. Y aquí cuando ellos están acorralados por la sheriff, cuando encuentran la celda en donde estaba Monrose, ella también es la que llega a deshacerse de ella y a salvarlos. Entonces digamos que esa igualdad en la que se encuentra con los personajes masculinos me gusta muchísimo. Hacia el final del episodio, después de que ella es revivida, básicamente la vemos muy afectada y quiero ver cómo esto va a entrar a jugar en lo que queda de la serie. Y para terminar vamos a hablar de Cristina y William, dos personajes bastante extraños, del cual nos hablan más de Cristina en este episodio, pero tenemos a William como este ayudante, amigo, amante, clon de Samuel Braithwaite. No sé, yo creo que hay algo bien extraño porque digamos que en medio de todos los personajes que hemos visto, ellos tienen una marca muy definida y es este pelo rubio súper platinado, ¿no? Y son los únicos tres personajes que tienen este tipo de pelo. Pero entonces no sé si Cristina también es una hija biológica o es una hija a partir de experimentación de Samuel y entonces este mito de Adán y Eva de la creación de la mujer a partir de la costilla de Adán va a ser lo que en algún momento inspiró a Samuel para poder crear una hija. Entonces así como lo vemos dando una parte de sí mismo y dando una parte de su hígado, si no estoy mal, a partir de experimentación con sus tejidos, con su sangre, con sus cosas, creó este otro humano, creó a Cristina o se clonó de alguna manera en William, lo cual haría que esta relación de Cristina y su padre fuera aún más extraña y más perversa porque vemos que ella tiene este tipo de relaciones en donde quiere conseguir a como de lugar la aprobación de un padre al que odia y del cual sabe que nunca va a aprobarla a ella solamente por el hecho de ser mujer. Pero al mismo tiempo tiene esta relación con William, pero entonces ella sabe, no sé, o sea, partiendo de la hipótesis de que William es una especie de clon o algo por el estilo de Samuel, entonces ella sabe qué es esto y entonces está acostándose, tiene relaciones extrañas con su padre, no sé, ese lado de la historia me parece como bien interesante y quiero saber cómo van a desarrollar todo esto. Pero entonces
Aquí nos abren este otro lado de la discriminación del cual hablé al comienzo del episodio, y es que ya nos habían mostrado un poco de esta discriminación por el lado de Letty, pero aquí pues se hace un poco más explícito con Cristina, que quiere hacer todo esto para poder conseguir un lugar dentro de la logia o un lugar dentro de todo esto, sabiendo que no va a lograrlo solamente porque es una mujer, y ella se lo dice directamente a Atticus. Es como, no sabes yo cuánto quiero esto y sé que nunca jamás lo voy a conseguir, y tú lo consigues solamente por haber nacido hombre. Es esos beneficios que se le dan en la sociedad a los hombres simplemente por haber nacido hombres, pero entonces se convierte ella en una especie de aliada extraña. Esta, cuando le da el anillo, creo que es bastante diciente, porque ella le está diciendo como ninguno de nuestros ancestros controla nuestras circunstancias actuales, y cualquier indicio que nosotros podemos ver depende de nosotros tomarlo y continuar a partir de eso, y le está poniendo el anillo en ese momento. Entonces eso me hace pensar que de pronto hay algo dentro del anillo específicamente, que ya modificó ese anillo de alguna manera o hizo algo con ese anillo de esa manera para que Atticus pudiera ver a Hannah. Ella fue la que creó la irregularidad dentro de todos los elementos del ritual para que saliera mal, porque además ella no iba a poder estar presente ahí, pero no la vemos morir. No vemos que nada de esto haya sucedido, entonces yo creo que ella estaba controlando de alguna manera las cosas desde detrás para ver qué era lo que sucedía, pero ella escapó después de todo esto. Ella escapó, y escapó con William, y tal vez potencialmente con una o dos criaturillas de estas, porque la vemos incluso ejecutar el parto de una de estas criaturas extrañas que sale de una vaca, lo cual es más extraño aún. Pero entonces, volviendo al punto, la tenemos a ella como una especie de aliada que entiende lo que es ser discriminada, claramente desde otro punto de vista muy diferente al de ser una persona negra, pero que de alguna manera se alía con Atticus, pero que va a ser una aliada antagonista también de alguna manera, porque tiene su sus propios objetivos en mente y tiene sus propios objetivos de frente, entonces no creo que vaya a dudar en ningún momento de utilizar a Atticus para cumplirlos. Tal vez no sea tan extrema como lo fue su padre, y tal vez ella misma se esté diciendo a sí misma que no va a ser tan extrema como lo fue su padre y no va a sacrificar a nadie o no va a hacerlo de la misma manera, pero creo que en medio de tratar de lograr sus ambiciones va a tomar también unas decisiones que van a ser bastante cuestionables y que van a poner en riesgo a nuestros personajes principales. Entonces quiero ver eso también, cómo se desarrolla. Esa serie me gusta un montón. Hoy tenemos el tercer episodio, del cual espero esta semana se me baja un poco el ritmo de trabajo, sobre todo porque esta semana estuve preparando todo lo de la charla que voy a tener el día de hoy, que les conté al comienzo del episodio sobre la historia de Gatúbela. Entonces digamos que estuve reuniendo mucha información, repasando muchas cosas, y además pues mi trabajo normal, entonces como que se me fue un poco el hilo de todo el resto, pero espero tener mucho más pronto el recap del episodio del día de hoy. Por el momento no tengo nada más que decir, entonces les pido que por favor abajo en los comentarios me dejen ustedes todas sus opiniones, qué les pareció el episodio, las temáticas que trató, los personajes, las historias, les gustó, no les gustó. Por favor déjenme todo eso abajo. Muchísimas gracias por ver este video, denle like, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar, suscríbanse al canal si son nuevos, y si ya están suscritos denle click a la campanita para activar las notificaciones y así se van a enterar de todo lo que sucede aquí en YouTube cuando subamos nada de. También pueden seguirme en el resto de redes sociales que ven aquí en este momento abajo o que encuentran en la descripción del video. Aquí pueden suscribirse al canal y aquí pueden ver más videos. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.